¿Qué es lo que debe de suceder en estos tiempos? Ya hemos visto lo que necesitamos en estos tiempos, pero ahora como cristianos, ¿qué debemos de ser y por ende hacer? ¿Qué tal? Bienvenidos a una pauta de reflexión. ¿Sabe? Mirando en la palabra de nuestro Dios y considerando los tiempos en los cuales vivimos, saben, hay algo que deberíamos de hacer. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, el versículo 42. Dice que los cristianos de la primera iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se me antoja pensar o creer, hermanos, que cuando dice perseveraban, este verbo aplica a todas las actividades que se describen aquí, que perseveraban en la doctrina, pero que también perseveraban en la comunión con unos con otros, pero que también perseveraban en el partimiento del pan y que perseveraban en las oraciones. Se me antoja que para eso, para todas estas cosas que se enumeran aquí, el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles diga en esto eran consistentes. Y sabe, me gustaría aplicarlo de esta forma. Me gustaría que dejarle en esta noche que en estos tiempos tan difíciles deberíamos de ser perseverantes en todas estas cosas porque son necesarias, principalmente en la doctrina de los apóstoles. Vamos, el antídoto de la doctrina de los apóstoles es lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo en el capítulo 4, donde dice que habrá doctrinas de demonios que enseñarán espíritus engañadores. La contraparte, es decir, la antítesis, la némesis, el contrario, el antagónico, uno de otro, es esto, la doctrina de los apóstoles tiene como contraparte la doctrina de los demonios. Y es algo que debemos de evitar, porque es un engaño muy sutil, es un engaño que todo mundo toma. Todo mundo cree que por hablar de Dios, porque trae una Biblia bajo su brazo, porque va al templo, porque convive con los hermanos, porque está allí en las reuniones de las oraciones. Y vaya, no quiero que se me malinterprete, pero hay mucha gente que va así al templo. Y sabe, se está engañando a sí mismo y engaña a aquellos que miran hacia el interior de la iglesia. Pero también dice ahí que perseveraban en la comunión unos con otros. Es decir, que había un constante contacto entre hermanos en aquel entonces. Y vaya, en aquel entonces no había ni WhatsApp, ni había Messenger, no había Facebook, no había ninguna de las redes sociales, no había radio, no había televisión. Entonces lo que hacían es que meramente tenían un contacto físico cara a cara, se procuraban, se visitaban. En tercer lugar dice allí, hermanos, y bueno, ¿cómo le haríamos con esta pandemia? Pero bueno, dice también en el partimiento del pan. Y lo mismo, vuelvo a lo mismo. En el partimiento de pan, algunos creemos que significan dos cosas. En el comer juntos, pero también en el celebrar esta ordenanza del Señor que es la cena del Señor. Y finalmente dice, definitivamente, algo muy importante, algo que hace falta que los cristianos de hoy en día lo hagan, y es en las oraciones. Perseveraban juntos en las oraciones. Cuán importante es que esto se lleve a cabo. Es importante. Hoy en estos tiempos es necesario que perseveremos en todas estas cosas. Dice la palabra de Dios que se vuelve a repetir en el versículo 46 con un atenuante, con algo que lo potencializa. Dice, perseverando unánimes. ¿Cuán importante es esto? La unanimidad, el estar de acuerdo en algo. ¿Cuán importante es esto? Mi hermana, mi hermano, ¿está usted perseverando en la doctrina, en la sana doctrina, en la palabra de nuestro Dios, en el ponerle atención al mensaje de la palabra del Señor? Hermano, usted está procurando a sus hermanos en Cristo, está intentando tener, ¿por qué no? Incluso un tiempo para comer. Hermano, ¿está usted junto con la iglesia llevando a cabo las ordenanzas del Señor? ¿Cuán importante es esto? Le invito a que lo considere. ¿Sabe por qué? Porque este fue el inicio de una iglesia poderosa. Y aún
hoy en día, a pesar de todo y de todos, hermanos, la iglesia puede volver a ser poderosa. Soy el pastor José Luis de León Yáñez de la Misión Bíblica Bautista del Centro en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y esta fue una pauta de reflexión.